Ayer me escribió un hermano, creo que fue Chiquipul, preguntándome si es que llegó tarde, pues sin problema. Yo les expliqué a ustedes a quién debemos orar, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? Esa es la pregunta de nuestro hermano Chiquipul, ¿no? Porque según la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, cuando oren, oraréis así, dijo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, la oración primaria es al Padre. Pero no está mal si oramos también al Hijo y no está mal también si oramos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres son dioses, por los tres son Dios, mejor dicho, y los tres son uno solo. Así que por cualquier nexo llegamos a Dios, porque los tres son Dios. Ahora, ya cuando tomemos el tema de la Trinidad, ahí voy a explicarle un poco más amplio eso de lo que son el concepto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debemos orar, sí, la oración modelo, dirigiéndonos al Padre, pero también a veces tenemos que nombrar al Hijo. A veces también oramos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no está mal. Si nosotros podemos orar a las tres divinidades, a las tres, mejor dicho, personas de la Trinidad. Así que no se preocupen ahí. Simplemente que nuestra oración no debe ser de corazón, debe ser sincera, con un corazón contrito y humillado, ¿no? Que eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, a orar para iniciar la clase. Nuestro Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora, Padre, nos acercamos a ti, oh Dios, para abrir tu palabra, Señor, y que tú puedas hablar a nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y que sea tu Espíritu quien ilumine nuestra mente y nuestra capacidad de entendimiento y razonamiento, Señor, para entender y comprender tu palabra, Padre. Perdona todos nuestros pecados, limpia nuestra mente, nuestra conciencia de todo aspecto negativo que puede impedir el fluir de tu Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cualquier obra negativa o mala, cualquier pecado. Apelamos a la sangre de Jesucristo que nos limpie todo pecado. Y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, llena este lugar físico con tu presencia. Y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Porque te pedimos, Padre, que tú, oh Dios, nos guíes siempre. Es en el nombre de Jesucristo que te alabamos y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, iniciamos, o sea, seguimos, mejor dicho, con la obra del Espíritu Santo, pero ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Bien. Entonces, la primera diapositiva tiene que ver exactamente haciendo una recapitulación de lo que hemos visto la semana pasada, pero esta vez quiero hacerlo en una forma. La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento empieza primero por el cumplimiento de las profecías con respecto a la venida de nuestro Salvador, o sea, el Mesías. Entonces, las primeras profecías que ya comienzan a introducirse al abrir el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que habían profetizado a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos a Malaquías, capítulo 4, para ver ahí cómo se va dando ese cumplimiento. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y busquen el capítulo 4 y alguien lee, por favor, el versículo 5 y 6. Bien.
¿Quién lo lee? Vamos a leer, sí, fuerte. Malaquías 4. He aquí yo te envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ya. Lo lleve el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, aquí dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, que será grande y terrible, ¿no? ¿Y qué va a hacer Juan el Bautista? Porque vamos a ver que este es Juan el Bautista. ¿Qué va a hacer este profeta Elías? Dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿cuándo viene el cumplimiento de esta profecía? Entonces, en Lucas, capítulo 1, vamos a Lucas, capítulo 1, y el verso 11, ahí está el cumplimiento de esta profecía, pero algo interesante, es el Espíritu Santo quien hace esto. Miren lo que dice el 4:11. Perdón, 1:11, sí. Bien, dice así 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió gran temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y esta es la parte importante, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está. El cumplimiento de la profecía de Malaquías se cumple aquí. Pero, ¿quién es aquí el factor interesante? El factor importante aquí está precisamente en el versículo 15, porque dice que ese profeta que van a nacer, que es Juan el Bautista, el que será grande delante de Dios, dice que no beberá sidro, no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Entonces, desde aquí estamos viendo que es el Espíritu Santo que va llevando el cumplimiento de esas profecías. Es el Espíritu Santo quien va haciendo que eso se haga realidad de todo lo que ya los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ahí está la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en Lucas 11 hasta el 17. Bueno, vamos a Lucas 1, pero ya del 17. ¿Cómo se cumple esto? Del 67, 1:67, dice así. Ahora vamos a ver cómo Zacarías entiende este cumplimiento. Dice en el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, ¿no? O sea, desde Génesis. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder para librar a nuestros enemigos, sin temor le serviremos. Aquí está. Ya Zacarías reconoce que, como dice él, desde el principio ya los profetas
habían anunciado que el Señor Jehová iba a enviar un Salvador. Y ese Salvador vendría a través de lo que ya el profeta Isaías había dicho, ¿no? De una virgen dará luz. Bien. Pero él aquí está reconociendo que el cumplimiento de esa profecía es a través de un pacto que Dios ha hecho con Abraham. Y que él ahora está presenciando ese pacto, está presenciando ese cumplimiento de que Dios había hecho realidad esa promesa que le hizo. Y la vez pasada vimos, recuerda, de uno que se llamaba Simeón, que estaba en el templo de día y de noche, esperando ver, y cuando entra María con el niño y dice, yo he vivido por él, ¿no? Ahora sí ya puedo morir en paz, dice él, porque he visto la salvación. Bien, entonces hasta ahí el Espíritu Santo está llevando adelante el cumplimiento de las profecías para que ya en el Nuevo Testamento se va a introducir todo lo referente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces el Espíritu Santo estuvo en el cumplimiento de la profecía. Vamos al otro factor. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, en su ministerio, en la muerte y resurrección. El Espíritu Santo ha estado en todo este proceso, ¿no? Entonces vamos a Lucas 1:28 para ver ahí el Espíritu Santo va a tomar un rol importante, porque aquí está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está lo interesante. ¿Quién fue el que cubrió a María para que quede embarazada de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, está viniendo sobre María, lo está cubriendo y está engendrando ahí. Como dice Juan capítulo 12, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo que se hace carne es por el Espíritu Santo que viene sobre María, la cubre y ella concibe por obra y gracia del Espíritu Santo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es el que, mejor dicho, el que engendra a Jesucristo. El que engendra a Jesucristo. Y es la importancia que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. En Lucas 3:21, vamos a Lucas 3:21, dice así, aquí tiene que ver ya con el principio de su ministerio. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió
¿Quién? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, el Espíritu Santo engendra a nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo ahora viene sobre él, para que él empiece entonces su ministerio, para que él empiece entonces la obra que él vino a realizar desde el principio de la promesa. Entonces vemos aquí cómo es importante el rol que está jugando el Espíritu Santo ahí, ¿no? Entonces él es bautizado en el Espíritu Santo viene hacia él y comienza entonces él corporalmente, dice ahí, a comenzar a vivir en el Espíritu. Ahora vamos a Lucas capítulo 4:1 y dice ahí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Ahí es donde tiene la lucha, la confrontación con Satanás. Pero para que él inicie su ministerio, tuvo que ser embestido con el Espíritu Santo y después tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder él empezar el ministerio y esa confrontación, esa lucha que él iba a tener con las fuerzas demoníacas. Por eso es que, hermano, yo digo, si nuestro Señor Jesucristo necesitó prioritariamente la ayuda del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿podemos tú y yo, quizás por soberbia, tratar de vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Podemos luchar y ser victoriosos en la vida cristiana en nuestra propia fuerza? No se puede. Es imposible. Porque la vida cristiana la tienes que vivir en el Espíritu. Porque la vida cristiana la tienes que, mejor dicho, Él te da todo, el poder, la fuerza y la perseverancia. Nosotros no podemos. El problema está aquí. Y por eso creo que muchos cristianos no han podido resistir la vida cristiana y se han apartado, porque si bien es cierto, han recibido a Cristo por la fe, pero han tratado de mantener su vida cristiana en base a su esfuerzo, a sus obras. Y por eso es que han fallado. Y por eso es que no han podido. Si nosotros hemos recibido y hemos nacido del Espíritu, es el mismo Espíritu que nos da la fuerza y la perseverancia para llegar a nuestro destino final, que es el cielo. No podemos vivir la vida cristiana sin la dependencia del Espíritu Santo. Y ese es el más grande ejemplo que vemos aquí, ¿no? Jesús es embestido con el Espíritu Santo y después es lleno del Espíritu Santo para que él empiece su ministerio hasta la cruz. Bien, vamos ahora a Mateo capítulo 12. (12:28). Aquí es algo interesante. En esta parte de Mateo, Jesús había liberado a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Un hombre que a través de la influencia demoníaca y la posesión demoníaca era ciego y era mudo. Eso lo vemos en el versículo 22, ¿no?
Dice, entonces fue traído un hombre endemoniado, era ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica, y algunos decían, ¿será este el hijo de David? Ahora, ahí estaban presentes los fariseos y los saduceos, y ellos se atrevieron a decir que él está sacando demonios, que él está echando fuera los demonios, pero en el poder de Belcebú, que era un demonio de alto rango, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en el 24 dice, mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, aquí viene lo interesante, ¿no? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, la obra de Jesucristo lo está haciendo aquí en el poder de ¿qué? Lean el 28. Pero si yo, dice. Pero si yo, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Entonces, Él está atribuyendo al Espíritu de Dios eso que Él acaba de hacer. Esa liberación que Él ha hecho, esa sanidad que Él ha hecho en esas personas, sordos y mudos, lo ha hecho en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, su ministerio y todo lo que Él ha hecho, lo ha realizado en el poder del Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, esto lo vuelvo a decir de nuevo a los líderes acá, a los que son responsables de una célula, de un ministerio, o de todo aquello que ustedes quieren hacer, ya sea evangelizar, ya sea cantar, lo sugieres, ya sea el evangelismo, o grabando, tomando fotos, o haciendo cualquier cosa para la obra del Señor. Hermanos, todo ello tenemos que hacerlo en la dependencia del Espíritu de Dios. No podemos, repito, yo puedo ser, ustedes pueden ser muy inteligentes, un doctor, un ingeniero, pero si no dependemos del Espíritu Santo, toda nuestra sabiduría, toda nuestra sapiencia, toda nuestra inteligencia no sirve, porque la obra de Dios es espiritual y por lo tanto solo a través del Espíritu Santo podemos realizarlo. Ahora, Él va a utilizar, sí, nuestra inteligencia, va a utilizar nuestras capacidades, va a utilizar nuestras pericias para a través de eso Él realizar la obra. Pero yo no puedo utilizar mi inteligencia, mi capacidad, dejando de lado o a expensas del Espíritu Santo. Porque ahí entonces toda la gloria, toda la honra me la llevaría yo. Yo soy hermano. Yo, inteligente. ¿Recuerdan a Gedeón? ¿Quiénes han leído a Gedeón, el juez? Les voy a volver a un nuevo creyente, hermano. Los marianistas
lo tenían al breque, lo tenían acérrimo a Israel. Ellos sembraban y venían los madianitas y cuando venía la cosecha ellos se llevaban todo, lo saqueaban, le robaban, se llevaban todo su ganado, todas sus ovejitas, y dice que ellos tenían que irse a la cueva y a esconder ahí al menos lo poco que podían rescatar. Porque los madianitas eran tantos que ellos no podían pelear contra ellos y lo tenían prácticamente esclavizados. Ahora ellos oran a Jehová y Jehová levanta a Gedeón. Y Gedeón le hace unas pruebas, pero al final él se da cuenta que Dios está con él. Y entonces le dice, Gedeón, anda que yo estaré contigo y tú vencerás a los madianitas. Y entonces Gedeón dice que reúne a todo el ejército, como 10.000 personas, y dice, ahora sí, en el poder de Jehová, vamos a la guerra. Y Dios le dice, aguanta Gedeón, son muchos. ¿Muchos? Sí, le dice, haz que los que quieran irse, se vayan. Los que no quieran pelear, que se vayan. O sea, pero Señor, se van a ir todos, dice. Entonces, Gedeón dice, ya, a ver, los que no quieran pelear, los que quieran irse, váyanse. Dice que se van como 5.000. Se queda poquito. Pero él decía, bueno, al menos ya con esto vamos a ver, hacer lo posible. Y dice, ahora sí, en el nombre de Jehová, vamos adelante. Y Dios le dice, aguanta Gedeón, aguanta, son muchos todavía. Y le dice, ¿sabes qué? Hay un río ahí, vayan, y quien lame el agua con la mano, ese que se vaya, pero los que lamen así como los carros, ese que se quede. ¿Y sabe cuánto se quedaron, hermano? 300 personas para luchar con un ejército que eran como 100.000. De ahí creo que ese director se inspiró para hacer esa película 300. ¿Han visto esa película 300 de los espartanos? Creo que de ahí se inspiró porque la película se llama 300, ¿no? Bien, la cosa es que Gedeón se queda con 300 para luchar con un ejército de 100.000 personas. Y Gedeón mira, ¿y qué va a decir? En el nombre de Jehová. ¿Se imaginan? Porque si Gedeón con los 10.000 vence a ellos, ¿quién se lleva la gloria? Gedeón. Pero Dios no le importa la cantidad ni la fuerza, Él es el Todopoderoso. Y entonces hacen todo Dios le dice, no te preocupes, consíguete unas teas, o sea, son unas antorchas y unos cántaros, y llévalo así escondido y párate en los cerros, rodéalo, porque estaban ahí, todos los madianitas estaban ahí, ¿no? Y comenzaron ellos a gritar y a agarrar con su antorcha, y dice que sonó como un estruendo de unos ejércitos tremendos que los madianitas dijeron, los israelitas se han unido con los demás enemigos y ahora vienen a atacarnos. Y como era de noche, y al escuchar el ruido tan estruendo y las antorchas, y como no se veían, dice que veían a alguien, lo mataba, venía otro, el otro lo mataba, y entre ellos comenzaron a matarse. Y Gedeón simplemente arriba, gritando con su antorcha, la espada de Jehová. Y así vencieron a los madianitas. Por eso, cuando leemos a Zacarías, ese texto que dice, no es con fuerza, no es con ejército,
ni con espada, sino con su Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta? No es con ejército, no es con espada, no es con la fuerza, sino con el Santo Espíritu. Y esto nos debe dar a nosotros una gran enseñanza, porque si vamos a vencer a las huestes espirituales de maldad, si vamos a vencer el mal que está creciendo en aquí en Caraballo, si vamos a vencer a cómo la sombra de muertes está rodeando todo este lugar y todo nuestro Perú, hermano, lo vamos a tener que hacer necesariamente, no en las estrategias del gobierno, no en las estrategias de la policía, lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos orar, hermano. Por eso debemos clamar al Señor, que a través de su Santo Espíritu Él pueda traer la paz y reine otra vez la confianza aquí en este lugar. Me da gusto de que ya hayan empezado ya a reunirse en la iglesia a orar por esta situación tan terrible que estamos viviendo. Lo repito una vez más, solo eso se va a lograr en el poder del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con la policía, no es con las armas, es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta es una buena enseñanza que nos da el Nuevo Testamento para la dependencia del Espíritu Santo. Y ahora viene la parte 3, que es la muerte y la resurrección. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Este es un texto también muy aleccionador. Ocho, 11. Vamos, Daniel. Fuerte. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a los hijos sobre nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también de los cuerpos mortales el Espíritu que fuera en nosotros. ¿Quién fue el que lo resucitó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién lo levantó de la tumba? ¿Y quién fue? Si el Espíritu Santo dice que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, entonces el Espíritu Santo tiene que ver en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en toda la vida, desde que aparece nuestro Señor Jesucristo, que nace por obra y gracia del Espíritu Santo, hasta su resurrección y su ascensión, tiene que ver todo ese proceso con el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene la enseñanza. ¿Quién nos hizo nacer a nosotros espiritualmente? ¿Quién? Haga fuerte. El Espíritu Santo. El que no naciere, ¿se acuerdan? San Juan capítulo 3. El que no naciere de agua y de espíritu, ¿qué pasa? No puede ver el reino de los cielos. Entonces, nosotros hemos nacido por el Espíritu Santo. Y aún antes, porque ¿quién es el que redarguye de pecado? ¿Quién es el que nos convence de que somos pecadores? ¿Quién es el que nos pone delante de Dios y que estamos condenados? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que nos convence, ese mismo Espíritu Santo es el que después nos hace nacer de nuevo.
porque nacemos en el Espíritu. Y cuando nacemos en el Espíritu, entonces nosotros ya somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces comenzamos a caminar la vida cristiana, a andar la vida cristiana, a vivir la vida cristiana. Pero ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a andar la vida cristiana? ¿Cómo vamos a perseverar y permanecer hasta el fin en la vida cristiana? Si no es a través del Espíritu Santo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo Espíritu, porque nosotros aquí algún día ya no vamos a estar. Ya algunos estamos ya no contamos cuánto tenemos, sino cuánto nos falta. Y vamos a partir de este punto. Pero lo interesante es que acá dice que ese mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba de los muertos, ese mismo Espíritu está en nosotros, y ese mismo Espíritu que mora nos va también a nosotros a levantar. Nos va también a nosotros a resucitar. Y la obra del Espíritu Santo juega un rol importante en la vida, en el ministerio y en la muerte de cada uno de nosotros. Por eso es que es necesario que tengamos nosotros este conocimiento, para que vivamos conforme al Espíritu y no estemos viviendo en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría o en la carne. Miren lo que dice el versículo 12. Ahí está el contraste, ¿ya? Dice: así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, aquí es interesante. Cuando acá dice carne, no simplemente se está refiriendo al pecado, sino también se está refiriendo al esfuerzo humano que a veces mucho hacemos por mantenernos, por perseverar. Y eso, hermano, tarde o temprano es carne y va a caer, se va a cansar. Y yo creo de verdad, hermano, que muchos, por desconocimiento de esto, han visto que es imposible vivir la vida cristiana y entonces se han ido al mundial. El desconocimiento de esto ha hecho que ellos peleen en sus fuerzas, peleen en su sapiencia, y al no poder, y al ver su fracaso, sus caídas, entonces ha dicho: mejor me voy a los carnavales. Y ahí está el problema. Porque la vida cristiana o la vives en el Espíritu o la vives en la carne. Pero si vivís conforme a la carne, dice acá, vas a morir. Mas si por el Espíritu, o sea, en la dependencia del Espíritu, haces morir cualquier esfuerzo humano, entonces vamos a vivir, hermano. ¿Qué nos queda entonces? ¿O qué debemos hacer? Ahora, la parte importante va a ser aquí cuando nosotros estudiemos cómo vamos a ser guiados por el Espíritu. Eso vamos a verlo ya después ya. Eso sí va a ser ya con sándwich, porque ahora solo ha traído maracuyá. Porque es interesante esto, porque mire lo que dice el 14. El versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa?
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? O sea, aquí hay algo que tenemos que hacer, lo que llamamos nosotros la ley de la contradicción. La ley de la contradicción dice que lo que afirmas no lo puedes negar, y lo que niegas no lo puedes afirmar. O sea, yo no puedo decir estoy sano o enfermo. No se puede ser sano o enfermo. Yo no puedo decir soy rico y pobre. Porque la ley de la contradicción dice uno niega al otro, y si tú lo niegas, al otro lo va a negar también. Entonces, para que yo me dé cuenta que soy o no soy hijo de Dios, ¿cuál es la determinante acá? Volvamos a leer ese texto. Póngale mucha atención. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. ¿Qué determina que yo soy hijo de Dios? ¿Y qué determina que no soy hijo de Dios, según ese pasaje? ¿Cómo? Lee el texto. Lee el texto. Claro, eso es. Si yo soy guiado por el Espíritu Santo, entonces soy hijo de Dios. Pero si no soy guiado por el Espíritu Santo, por eso le hablo de la ley de la contradicción aquí. Yo no puedo afirmar lo que niego, ni puedo negar lo que afirmo. Y entonces acá dice, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, tienes la seguridad, la certeza de que tú eres hijo de Dios. Pero si tú estás tratando de vivir en tu fuerza, tratando de mantener una vida cristiana en tu propio poder, oye, quizás no seas hijo de Dios. Y simplemente no quieres irte al infierno nomás. Porque ¿quién quiere irse al infierno? Oye, hay un predicador que habla del infierno que a uno lo hace hasta que sentir calor, que uno... Sí, es un predicador que habla del infierno y que tú estás escuchándolo y sientes que te quemas. Entonces nadie quiere el infierno, ¿no? ¿Quiénes no van a ir al infierno? Los hijos de Dios. ¿Quiénes van a ir al infierno? Los que no son hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice acá, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, entonces eres un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es que utiliza la palabra guiar? Porque el cristiano es dócil a la voz del Espíritu Santo. Es manso al mandamiento de Dios. No es un rebelde. No es un testarudo. No es un terco. Es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Aunque a veces no me parece. Aunque a veces yo no quiero. Aunque a veces yo no comprendo. Pero la guía del Espíritu Santo es lo más importante acá. Muy bien. Preguntas. Vamos, Cripín.
Acá quizás se pueda aplicar las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo que hizo en Mateo. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien. Entonces no hay preguntas acá porque ya acabamos esto. Vamos entonces a la otra. Seguimos, dice, ahora viene la parte interesante. La promesa del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, ya Él está por partir, ya su tiempo se había cumplido y ahora Él sabe lo que le espera. Y entonces Él le va a decir a sus discípulos, ¿sabes qué? Voy a ir a Jerusalén, ahí los autoridades me van a agarrar, me van a azotar y me van a matar. Y los discípulos entonces se entristecen. Primero vamos a ver la parte de lo que tiene que ver con la promesa. Vamos a Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Ahí Jesucristo, nuestro Señor, está San Juan 7:37. Dice así, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, esto dijo del Espíritu que han de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo interesante aquí es que Él le está diciendo que el Espíritu Santo es el que va a paliar nuestra sed espiritual, el que nos va a llenar, el que nos va a satisfacer esa angustia existencial que tenemos, esa razón por la cual vivir, esa llenura que nosotros podemos tener de que estamos satisfechos en Dios. Y no estar simplemente andando por la vida buscando llenar nuestro corazón con lo que no llena. O con tierras en la mano. Entonces Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, es interesante esta palabra que Él dice, ríos de agua viva, porque el río de agua viva era una agua que se podía tomar, que era pura, que era limpia. Vamos a suponer, San Luis, San Mateo, ¿no? Esta agua yo la puedo tomar sin ningún temor, a no ser que los que me han vendido la hayan sacado del caño, ¿no? Y me han enviado. Pero yo tengo confianza que esta es un agua pura, purificada, y que puedo tomarla y puede satisfacer mi sed. Bueno, en la época de Jesús pues no había agua embotellada, sino el agua pura era el agua que corría. Y esa agua que corría, esa agua la llamaban agua viva. Y se podía tomar y no pasaba nada y te paliaba la sed. Entonces, pero Él dice, de tu interior va a correr ese río de agua viva para que tú ya no tengas sed. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana? ¿Recuerdan? Ya. Vamos más atrasito, porque ahí está la mujer samaritana, está en el capítulo 4, perdón. El capítulo 4. Mire este diálogo
Y aquí podemos ya tener luz para entender lo que Jesús habla de agua viva. Miren lo que dice acá. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían de oír Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió a Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí un pozo, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús, le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, ¿qué cosa? Agua viva. Relacionen con el otro que hemos leído, con el capítulo 7, dice: la mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, el agua viva era un agua que se podía tomar, un agua que no estaba contaminada, que no te iba a hacer daño. Y él dice: ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué va a pasar? Volverá a tener sed, mas del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte a la vida eterna. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué agua está hablando acá? Para entender de qué agua está hablando aquí, tenemos que ir al versículo, al capítulo. ¿Qué capítulo hemos leído? 7. Ahí podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo. Vamos al capítulo 7 entonces, y ahí le va a decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán agua viva. Y nos da la explicación. Dice, esto dijo, el 39 dijo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido, ¿quién? El Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea, la presencia, para que entendamos este concepto, ya más o menos nos hemos relacionado. ¿Qué cosa es el agua viva? ¿Quién es el agua viva? El Espíritu Santo. Para que entendamos este concepto mejor. En la Biblia siempre vamos a encontrar que la angustia existencial del hombre está relacionada con la sed. ¿Ustedes han escuchado cuando alguien dice: yo tengo una sed de venganza? Tengo una sed de esto. Ya. Y hay gente que anda sedienta por el dinero. Gente que anda sedienta por el placer. Gente que anda sedienta por la fama, por la droga, por el sexo. Porque así como la persona se desespera cuando tiene sed, así como la persona busca agua cuando tiene sed, hay personas que la misma angustia de esa sed lo sienten cuando no tienen lo que ellos quieren. En el Salmo 42 es interesante porque ahí el salmista va a decir: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Y la sed que tiene el hombre
es una sed de Dios. Pero como él no quiere reconocer a Dios, como él no quiere aceptar a Dios, entonces esa sed que los psicólogos lo llaman la angustia existencial, el hombre quiere llenar esa angustia con otras cosas, pero con cosas materiales. Y entonces se afana por el dinero, se afana por la fama, por el poder, por el sexo, por la droga, por el licor, por cualquier cosa. Y cae esclavizado de eso porque tiene que paliar esa sed. ¿Y cómo lo va a hacer? Cayendo en vicios y en errores que después van a repercutir en su vida. ¿Qué tal? En cambio, nuestro Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva de tal manera que él no va a tener esa sed. No es que no va a tomar agua, sino que no va a tener esa sed de angustia existencial que el ser humano no la tiene. Porque el ser humano siempre está buscando paliar esa sed existencial, o sea, la razón por qué vivir. Y esa sed no se palía con nada material. Esa sed solo la da el Espíritu Santo cuando está en nosotros. Por eso San Agustín decía, sin Dios no tengo nada, pero con Dios lo tengo todo, decía él. Porque todo lo que uno tiene para satisfacer la necesidad espiritual no sirve. Por eso que tú te afanas mucho por tener algo, lo tienes y después ya como que, y entonces quieres otra cosa más, y quieres otra cosa más, y quieres otra cosa más, y vas así, porque la sed no te deja. Una vez le preguntaron a Rockefeller, que en ese momento era el hombre más rico del mundo, le dijeron, ¿cuánto dinero se necesita para decir, ya no quiero más? Ya, hasta aquí nomás, ya no quiero más. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Él dijo, 1 millón más. ¿Cómo 1 millón más? Sí, 1 millón más. O sea, él estaba dando a demostrar que nunca iba a saciar la sed de dinero y que siempre iba a necesitar 1 millón más, 1 millón más, 1 millón más. Y eso es lo que pasa. Por eso hay ese dicho que dice, quien más tiene, ¿cómo es? Más quiere. Quien más tiene, más quiere, más quiere, porque no puedes saciar esa sed existencial. En cambio, teniendo el Espíritu Santo, tú no necesitas nada. Ahora, esto no quiere decir que no vas a tener que trabajar, no vas a tener que luchar, o vas a tener... No. Lo que está hablando aquí de una satisfacción del alma, del espíritu, que descansa en Dios, de saber que Él lo tiene todo con Dios. El pastor Carmelo Terranova, uno de los grandes hombres que yo he escuchado, dice que una vez iba por el tren ahí por Argentina y pasaron por la Patagonia, pues, y había un hombre ahí que decía, ¿ve usted esa casa que está ahí? Esa casa es mía, le dice. ¿Sí? Dice, ¿ve usted ese rancho ahí con un montón de reses? Ese rancho es de mi padre. Ah, caramba. Siguen caminando ahí. ¿Usted ve todas esas extensiones de chacra que hay ahí? Pues ese es de mi padre. Y ya lo tenía asado a Carmelo Terranova. Carmelo Terranova le dijo, ¿usted ve todo ese cerro de ahí? Sí, ese es de mi padre. ¿Usted ve los cielos, las nubes, ve todo eso?
Ese es de mi padre. ¿Usted ha visto todo el globo terráqueo ahí? Ese de mi padre, decía. Porque con Dios, hermano, lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. Porque nada hemos traído y por lo tanto nada nos vamos a llevar. Entonces es necesario que la sed del ser humano sea paliada con el agua viva del Espíritu Santo cuando uno recibe a Jesucristo. Por eso cuando uno recibe a Jesucristo, viene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo entonces llena todo nuestro ser, que ya no sentimos ninguna otra acción que pueda separarnos de Dios, o que sea más que Dios, sino que en Dios estamos completos. En Dios estamos totalmente llenos y plenos. ¿Qué les parece, hermano? Esa es la obra del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo acá nuestro Señor Jesucristo cuando dice: el que creyere en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Bien, ¿alguna pregunta, hermana Aurora? Suéltela nomás. Pregunten. Bien. Entonces seguimos. La promesa del Espíritu Santo está en Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14. Ahí está ya la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador, dice el versículo 17, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y firma ahí diciendo: no lo voy a dejar huérfano, vendré a vosotros. Como le decía hace un momento, ya nuestro Señor Jesucristo sabe que ya su hora llega, ya Él tiene que partir de este mundo, Él iba a ser crucificado, muerto y sepultado, pero Él le dice: yo no lo voy a dejar solo, voy a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo. Pero lo interesante aquí es que usa una, no recuerdo exactamente cómo se dice esto, pero dice el versículo 17, dice, pongan atención aquí, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿dónde? ¿Cuál es la diferencia en y con? Yo les expliqué la vez pasada, creo. Ajá, muy bien, muy bien. El hermano Miguel está con mi hermano, pero usted no está en él. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, en el Antiguo Testamento estuvo con. Por eso que, ¿se acuerda David cuando peca dice: no quites de mí tu Santo Espíritu? En el Salmo 51. Salmo 51, David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu no era permanente en el creyente,
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, estaba con nosotros. Pero en el Nuevo Testamento ya cambia la figura y nuestro Señor Jesucristo dice, ya no estará con vosotros, sino que estará en nosotros. En nosotros. O sea, aquí adentro. Adentro de su corazón. Adentro de ustedes. Ahí está. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento cambia totalmente la figura del Espíritu Santo, porque ya no solo está con nosotros, sino que ahora está en nosotros, y al estar en nosotros, entonces ahora nosotros nos convertimos en lo que Pablo llama en el 1 Corintios 6:1, 6:7 dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ahora yo me vuelvo en un lugar donde mi cuerpo se convierte en un habitáculo del Espíritu Santo. Se convierte en una morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces está en mí. Ahora, y ese Espíritu que está en mí, entonces Él ahora tiene todo el control, todo el dominio, pero no avasalla nuestro libre albedrío, no avasalla nuestra voluntad. Él quiere que tú le des la rienda, Él quiere que tú le permitas. Él mora en ti, pero Él no anula tu voluntad y te maneja como un robot. Quiero que vaya a la iglesia y voy a la iglesia. Quiero que ore y me pongo a orar. Quiero leer la Biblia y me pongo a leer. No. El Espíritu Santo crea ambiente. Dice en Filipenses capítulo 1, dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Él produce eso en ti, pero no te subyuga, no te obliga. Ahora, Él produce en ti, pero tú en tu voluntad, si quieres lo haces, si no, no. Si quieres, y Él no te va a obligar. Él va a producir eso en ti, pero va a dejar que tú decidas. Pero Él está dentro de ti. Y como Él está dentro de ti, tú no te vas a poder escapar, hermano. No te vas a poder... No, mejor dicho, no vas a sacar de la vuelta. Por eso cuando nosotros pecamos, no nos olvidemos que ahí está el Espíritu Santo. Cuidado con lo que miras, ¿eh? Ahí está el Espíritu Santo. Cuidado con lo que haces, ¿eh? Ahí se está viendo el Espíritu Santo. Porque Él está en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sacarle la vuelta? No. Decirle, Espíritu Santo, que moras en mí. Guíame. Líbrame. Protégeme de la chica. Líbrame de las tentaciones. Líbrame de mi avaricia, de mi egoísmo. Líbrame de mis concupiscencias. Y Él lo va a hacer, hermano, porque Él está conmigo en nosotros. Pero eso tenemos que trabajarlo, eso tenemos que pedirle. O sea, en otras palabras, tenemos que darle campo a Dios en el terreno de nuestra vida para que Él poco a poco vaya tomando dominio y entonces me pueda guiar a todo lo bueno, todo lo recto, todo lo perfecto, todo lo que es amable, todo lo que es digno de alabanza. En eso yo debo pensar y hacer. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dijo, no dejaré solo. No van a vivir la vida cristiana en su fuerza, no van a vivir la vida cristiana en su propio poder. La van a vivir la vida cristiana, pero con el ayudador, que es el Espíritu Santo. Amén.
Ya en Juan 15, está, ahí seguimos, hermano, Juan 15, 26, está algo interesante, que lo que va a hacer el Consolador. Dice, pero cuando venga el Consolador, el que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo iba a venir a enseñarnos todo lo que Jesucristo ha enseñado. Jesucristo se ha ido de este mundo hace 21 siglos. Hace 21 siglos. Nadie lo ha visto, nadie ha caminado con él. ¿Y yo cómo puedo afirmar que lo que él enseñó, lo que está escrito aquí en la Biblia es verdad? ¿Cómo yo puedo tener esa certeza, esa seguridad? Por eso que muchos cuestionan la Biblia. Dicen, ¿pero quién escribió esto? ¿No fueron hombres? ¿Y cuántos errores tiene esto? Pero dice que el Espíritu Santo, él nos va a guiar a toda verdad. Si yo tengo la certeza de que este libro es palabra de Dios, si tú tienes la certeza de que este libro es inspirado por Dios, es porque el Espíritu Santo ha puesto eso en ti y te da la certeza y la seguridad de que este libro es palabra de Dios, aunque las demás digan que no. Y esto no es algo dogmático, como alguna vez me dijeron, así te han lavado el cerebro. Yo dije, sí, me han lavado porque antes lo tenía cochino. No es algo dogmático porque esto es un libro que la historia lo reafirma. La ciencia lo reafirma. La arqueología, la paleontología. La medicina incluso lo reafirma como algo que es verdad. O sea, no es dogmático esto. Pero ¿quién es el que en nosotros produce esa certeza? Es el Espíritu Santo. Por eso dice que cuando Él venga dará testimonio de mí, de todo lo que Jesucristo enseñó, de todo lo que Jesucristo habló, y Él guiará a toda verdad. A toda verdad. Por eso que Pablo, cuando escribe en 1 Corintios, dice, el hombre natural no comprende, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque no lo puede entender, porque esto se ha de entender como espiritualmente. Claro, mientras el ser humano común y corriente no tenga el Espíritu Santo, lo único que va a encontrar en la Biblia son buenos consejos. Lo único que va a encontrar en la Biblia son buenos proverbios o buena ética y moral. Pero no lo va a ver a Jesucristo como su Salvador. Él no se va a sentir como un pecador. Él no se va a sentir como un condenado. Sino él va a decir, ah, sí, tiene cosas muy buenas. Y ustedes han visto que mucha gente toma versículos de la Biblia y lo dice y todo. Pero lo toma simplemente como un libro de moral, un libro de ética. Y no lo toma como un libro de Dios, que le está diciendo al hombre, eres pecador y necesitas arrepentirse porque estás condenado al infierno. Yo he escuchado mucho, y me gusta escuchar a veces a Miguel Ángel Cornejo. Y él dice, el mejor líder que ha habido en la historia es Jesucristo. Porque él dice que partió la historia, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Pero qué es Jesucristo para él? ¿Un líder? Y como él habla de liderazgo, entonces tiene un buen ejemplo ahí para hablar de un líder. Pero Jesucristo fue simplemente un líder. Jesucristo viene al mundo esto para enseñarnos liderazgo. No, Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a pagar el precio del pecado, de la condenación que tú y yo merecíamos, y Él lo llevó en la cruz. Eso fue Jesucristo. Pero esa certeza, esa seguridad solo te puede dar el Espíritu Santo. Y esto se convierte entonces en palabra de Dios. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a guiar a toda verdad, porque va a hablar de lo que yo les he hablado.
Entonces cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo toma las palabras de Jesús y es como el mismo Jesús nos estuviera hablando. Y es como el mismo Jesús se estaría diciendo en este momento que tú estás leyendo, Él está pronunciando sus palabras hacia ti. Y si Él te dice, no te dejaré ni te desampararé, pues debes creer eso. Si Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues debes saber eso. Porque es el mismo Jesús que a través del Espíritu Santo está poniendo eso en tu corazón para que nosotros tengamos la certeza, la seguridad, por la fe, de que eso es Jesucristo hablando. Amén. Y por último, en 16, del 5 al 15, le he puesto así porque este es algo más largo, pero es para que entendamos. Yo les vuelvo a insistir, hermanos, nunca lean la Biblia por pedacitos. A veces como escuchamos a los predicadores, a los maestros, al pastor, cuando enseñan, toman un texto acá, otro texto por aquí, y pedacitos y pedacitos y arman toda una enseñanza. Pues para el lector de la Biblia, honesto y genuino, eso no sirve. Porque yo tengo que leer toda la palabra de Dios y no quedarme solo con pedazos. Que bien es cierto, ahí está la enseñanza, pero yo tengo que saber todo. Por eso es necesario que leamos todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, para conocer en su plenitud toda la Biblia. Y vamos a hacer esto acá. El versículo 5 del capítulo 16 dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, como os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿quién lo enviará? Claro, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, entonces, miren lo que Él va a hacer. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estos tres aspectos los voy a explicar en otra clase. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. O sea, Jesucristo quería decirnos más, quería enseñarnos más, pero Él dice, ustedes ahora no lo van a comprender todavía. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo, Él va a guiar a toda verdad. Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyese y os hará saber todo lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras, hermano, todavía no existía el Nuevo Testamento. No existía. Porque el Nuevo Testamento habla de Él. Y lo único que había en este momento, cuando Él está diciendo esto, solo era el Antiguo Testamento. Porque Pablo escribe después que muere Jesucristo. Juan escribe después. Y todos los escritos del Nuevo Testamento están escritos después que Jesucristo asciende al cielo. Y entonces Él le dice, hay cosas que todavía no les puedo decir porque no la puedo entender. Pero va a venir el Espíritu Santo. Y Él entonces les hará entender, dice, todo lo que ha de venir. Todo lo que me oyere de mí. ¿Y dónde está ese todo? ¿Dónde está ese todo?
Si no existía el Nuevo Testamento, ¿dónde está ahora? Si el Antiguo Testamento era el único, ¿dónde está el resto de lo que tenemos que aprender y tenemos que saber? ¿A dónde? En el Nuevo Testamento, ahora sí ya lo tenemos todo. Ahora ya lo tenemos todo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, ustedes todavía no van a poder entender, porque todavía no había todo el Nuevo Testamento escrito. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tener todo el mensaje de Dios en ese bendito libro que es la Biblia. Ahora ya no nos falta nada. Ya tenemos todo. Por eso no podemos nosotros decir cuando viene un sinvergüenza y dice, Dios me ha dicho esto, Dios dice así, y que traen una nueva doctrina, traen una nueva... Eso hay que agregar entonces a la Biblia. Ya no hay nada. Ya la revelación de Dios está completa. No tengo que agregar nada, no tengo que quitarle nada. Y más bien eso cae juicio, porque dice quien agregare o quien quitare, ya la revelación está completa. Ahora, ¿quién fue el que inspiró para que toda esta revelación esté completa? El Espíritu Santo. Mire, segunda carta de Pedro está, ¿no? Mire lo que dice aquí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quién, Cripín, por el Espíritu Santo. Entonces, de lo que parte de Jesucristo cuando Él dice, todavía tengo muchas cosas que decirle, pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él va a guiarlos. Él va a tener la revelación completa, porque toda la profecía que está en este libro es de inspiración divina. ¿Y quién inspiró a esos hombres? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, ya nosotros no tenemos que buscar profecías, simplemente tenemos que leer la Biblia. Ya no tenemos que buscar nuevas revelaciones o mensajes de apóstoles, de profetas modernos, que parecen más bien chamanes. Ya no, porque ya la revelación está completa. Y esa es la Biblia, hermano. Y miren, algo interesante, el mismo apóstol Pedro no comprendía a veces todo lo que escribía Pablo. Y él tenía problemas. Y él dice que hay cosas que están escritas, pero que él no lo entiende. Miren en 2 de Pedro, ahí nomás, miren, el 15. Vamos a leer del Pedro 3:15. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Quién le dio esta sabiduría a Pablo? ¿Quién le dio? El Espíritu Santo. Por eso dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito estas cosas. Y miren lo que dice el 16. Casi en todas las epístolas, que vienen a ser cartas,
hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. O sea, Pedro mismo, que había estado con nuestro Señor Jesucristo, que había andado con él los 3 años, él mismo dice, hay cosas que son difíciles de entender. Pero que hay algunos soberbios, algunos que se creen ya la cuarta persona de la Trinidad, ellos dicen que tuercen las escrituras, le dan otra interpretación. Y todo eso es para su propia perdición. Y no solo para ellos, sino también para todos los que le siguen, para todos sus seguidores. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos en la internet, en los YouTube. Tenemos que tener mucho cuidado de esos profetas, pastores, esos apóstoles ahora que vienen con nuevas revelaciones, vienen con nuevas cosas ahí, y que no está en la Biblia, hermano. Y a veces sacan de aquí por allá y hacen toda una macana ahí, y tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero no solo, lo más triste es que no es solo para la perdición de ellos, sino también para todos los que le siguen. Porque también un ciego no puede guiar a otro ciego, porque dice los dos caerán en el mismo. Los dos van a caer en el mismo. Entonces es importante la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos ayuda a entender, a comprender y darnos cuenta que si ese que está enseñando, que si ese que está predicando está dentro del canon de la Biblia, o está hablando su propia interpretación, o quiere engañarnos, o quiere sacarnos plata, o quiere aprovecharnos de nosotros. Y eso ahora hay un montón, hermanos, un montón, que se aprovechen de la ignorancia bíblica de la gente para subyugarlos, someterles, robarle y engañarlos. Y lo peor que muchos, teniendo la Biblia, no se dan cuenta. Teniendo la Biblia, no la leen, y entonces son engañados y sometidos a veces a esos falsos maestros, falsos profetas. Una vez me dijo un doctor, me dijo, oye, hermano Walter, así me dice. No, perdón, hermano Castro, porque ahí no me llaman por mi nombre, sino por mi apellido. Hermano Castro, quiero hacerte una pregunta, me dice. ¿Por qué, si Dios es uno solo, y la Biblia es uno solo, por qué hay tantas religiones? Ya le dirían ustedes, ¿Dios es uno solo? No. Es solo una Biblia. Entonces, ¿por qué hay mormones, testigos de Jehová, adventistas, hay la ciencia cristiana, hay los pentecostales, los bautistas, todos? ¿Por qué? Él dice, ¿por qué? Ahora, su pregunta es lógica, está dentro del consenso que merece una respuesta. ¿Por qué? Claro. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque una cosa son las sectas y otra cosa son las denominaciones. Eso no hay que confundir, ¿eh? Cuando hablamos de sectas, son aquellos que han torcido, como dice acá, tuercen las escrituras para su propia perdición. Eso son las sectas. Pero las denominaciones son las vertientes del cristianismo que se han ido diseminando para llevar el evangelio a otras naciones, pero con corrientes muchas veces que no tiene que ver con la doctrina fundamental, sino con los aspectos secundarios. Pero que en lo prioritario
son iguales. Por ejemplo, que Jesucristo es Dios, todas las denominaciones creen que Jesucristo es Dios. En la Trinidad, todas las denominaciones creen que es la Trinidad. Si alguno dice que no hay más Cristo, no, entonces está mal eso. Que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, todas las denominaciones creemos eso. Ahí no tenemos problema. Acá sí. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Ya ahí, ya torció las escrituras. O que el Espíritu Santo no es una persona, sino es una fuerza activa. Ya ese está torció las escrituras. Ya ese secta. O los mormones que dicen que nosotros algún día todos vamos a ser dioses. Ya ese torció las escrituras porque ese está con el diablo cuando le dijo serás como Dios. O la ciencia cristiana que cree que Jesucristo es un ovni, no, perdón, es un extraterrestre que está en el supra, el espacio, y ahí es el hermano mayor y ahí está gobernando el mundo. Atribuyéndole aspectos que nada tiene que ver con la Biblia. Mire, aquí en el Perú hay dos sectas autóctonas que nacieron acá y que siguen acá. Son los israelitas del Nuevo Pacto Universal, fundada por el Jesucristo encarnado, decía él, que es Ezequiel Atacusi, que ya murió y están esperando que resucite. Y la otra secta que también nació acá y que todavía sigue es los Alfa y Omega, que son revelaciones, unos rollos nuevos que han llegado acá y su sede está acá en Lince. Esas dos sectas son autóctonas, han nacido aquí en el Perú. Ya las otras son el adventismo, el mormonismo, eso, ¿no? Ahora, eso es lo que hay que tener cuidado. Que hay sectas, sí, hermana. Sí. Aunque claro, los adventistas, su doctrina es muy parecida a nosotros, pero tienen algunas cosas que no, por ejemplo, ellos, aunque ellos dicen que no se salvan por el sábado, pero sin embargo el sábado para ellos es una imposición de obediencia. Y si no obedeces el sábado, entonces eres un desobediente, y los desobedientes no entrarán al reino de los cielos. Santiago dice, si tú te basas en la ley y quieres cumplir toda la ley, pero si fallas en uno solo, ya te haces culpable de toda la ley. Por lo tanto, ellos al decir, aunque ellos dicen que el sábado no salva, sino el sábado es la obediencia, y por lo tanto, ellos son categóricamente cerrados ahí. Y si tú no guardas el sábado, pues estás desobedeciendo, es un hijo rebelde, y por lo tanto los rebeldes, los desobedientes, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde está la salvación ahí? Por lógica, ¿dónde está la salvación? En mi obediencia, en mi esfuerzo. Ahí está la salvación. Y entonces ya se salió del plano de la Biblia, porque la Biblia dice, por gracia soy salvo mediante la fe. Y eso no depende de mí, sino de Dios, de Jesucristo. Ahora, lo otro también, de los adventistas, es, y eso es interesante y muy pocos lo saben eso, ellos dicen que, si no me equivoco, en el 1842 dice que Cristo pasó del lugar, porque dijeron que Cristo iba a venir, dieron una profecía de que Cristo iba a venir. Y como Él no vino, y quedan mal. Entonces, para no quedar mal, dijeron no, sino que Cristo ahora ha pasado del lugar santo, ahora al lugar santísimo. Pero ¿cómo probamos eso? Pero ellos, para no quedar mal, dijeron no, Jesucristo ha salido del lugar santo, ahora está
en el lugar santísimo, y como dieron esa fecha fue. Y usted lee en Hebreo, Jesucristo está ya en el lugar santísimo y está ahí intercediendo por nosotros. Entonces todas esas cosas a veces distorsionan un poco la doctrina cristiana, y hay que tener cuidado porque invariablemente, dijo el mismo Señor Jesucristo, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces hay que tener cuidado, y por eso es que, hermanos, insto a que estudien, lean la Biblia, capacítense, porque de eso depende su salvación. De eso depende, de que ustedes no se dejen engañar, porque dice que en los posteriores tiempos vendrán muchos engañadores y que incluso harán caer, incluso engañarán a los santos. Bien, el Espíritu Santo, esto ya tiene que ver exactamente con cómo está, pero esto lo voy a enseñar mejor con la Trinidad, ¿no? Ahora, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, esto es interesante para que acá ya lo tengan ustedes en cuenta, y eso está ahí ya leí en la hojita. Dice, la obra, o sea, lo que el Espíritu Santo hace en el Nuevo Testamento es, primero, la obra y el avance de la iglesia en el libro de los Hechos. Cuando la otra semana vamos a ver el libro de los Hechos y toda la obra que el Espíritu Santo hace ahí. Algunos teólogos dicen que no se debe llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque ahí vemos claramente cómo el Espíritu Santo hace todo a través de los hombres. Pero nosotros lo llamamos la obra del Espíritu, no, la obra de los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Pero todo lo que los apóstoles hicieron guiados por el Espíritu Santo. Entonces debería ser más bien la obra del Espíritu Santo. Bien, fue enviado al mundo, o sea, el propósito, por el Padre y por el Hijo, para continuar la obra con los creyentes, con la Iglesia Universal. O sea, el Espíritu Santo está ahora, obrando, continuando la obra de Jesucristo, porque ya Jesucristo está en el Padre. Y Él está aquí en la tierra, guiando a su pueblo, guiando a la Iglesia Universal, para que llegue triunfante el día de la redención. Y es la obra del Espíritu Santo la que está haciendo todo eso. Bien, esa es la obra del Espíritu Santo ahí. Ahora, también el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es para santificar al creyente que pone su fe en Jesucristo. La función prioritaria del Espíritu Santo ahora en este tiempo, es santificar al creyente. Y si el creyente no es santificado por el Espíritu Santo, el creyente se va al infierno. Porque el que regenera, el que cambia, es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el que no naciere de agua y de Espíritu, no entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que al creyente, cuando pone su fe en Jesucristo, y viene el Espíritu Santo, porque dice que las arras es el sello de Dios, propiedad mía, invendible, intangible, nadie, ese es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo entonces te separa, porque eso es la palabra santificación, te separa del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del diablo al reino de Dios. Esa es santificación. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, Él ha hecho esa obra en nosotros, en todos aquellos que nos llamamos creyentes, ¿no? Ustedes van a buscar esto en su casa y van a ver esto acá. Y por último es para dar poder a la iglesia.
para dar poder a la iglesia. Y vamos a ver Lucas 24, y con eso ya terminamos acá. Lucas 24, está la vueltita nomás. 48 y 49, y él dice así: y vosotros sois testigos de estas cosas. 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de qué. ¿Investido de qué? ¿Quién es ese poder de lo alto? ¿Quién es el que trae el poder? No va a ser como He-Man, que saca su espada y dice: ya tengo el poder. Él dice: esperen ustedes en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora, ese poder, ¿cuándo vino? Entonces vamos a Hechos capítulo 2, 1. Hechos capítulo 2. Eso que acabamos de leer en Lucas, vuelve a repetirlo nuestro Señor Jesucristo en el 1.4. En Hechos 1.4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual le dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días, ¿no? Entonces, esto tiene que ver directamente con el poder de lo alto. ¿Dónde ocurre esto? En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron entonces a manifestar el poder de Dios. Comenzaron ya como si fuera una fuerza sobrenatural, porque ellos dicen que estaban encerrados y habían trancado la puerta para que no vengan, porque estaban con miedo de los romanos y de los judíos, y estaban ahí escondidos, orando, con temor, con miedo. De pronto viene el Espíritu Santo sobre ellos, son embestidos de ese poder, y entonces salen a la luz y comienzan a predicar, comienzan a hablar de Jesucristo, comienzan a decir: esto fue lo que estaba profetizado por el profeta Joel, y se le va todo el miedo, todo el temor, porque el Espíritu Santo le dio poder. Muchos piensan, y vemos eso, no quiero decir una mala palabra, pero el poder muchas veces se le atribuye a aquel que sopla así y se cae la gente, o comienza a poner manos a uno y la gente se cae al suelo así. Otro se saca el saco y y bota un montón de gente, y es el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Sigamos leyendo. Cuatro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablase. El poder del Espíritu Santo está, hermanos, cuando tú sales a la calle a predicar la palabra de Dios. Ahí el poder de Dios está contigo. ¿Saben por qué? Porque tú vas a hablarle a un muerto.
Porque dice la Biblia, todo el que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y nosotros vamos a hablarles a ellos que son muertos. ¿Y quién es el que lo puede resucitar a ellos? Es el Espíritu Santo. ¿Resucitar a un muerto? Hay una prédica que escuché del pastor de Lutri, muy buena esto. Dice que él estaba enseñando evangelismo. Entonces, la última clase de sus alumnos lo lleva al cementerio. Lo lleva al cementerio a todos. Y le dice, mira, acá están toda la gente que ha muerto. Prediquen. Prediquen a los muertos. Dice. Y los alumnos se quedaron, pero ¿cómo vamos a predicar a las tumbas, no? Y él le dice, bueno, esto es una analogía, le dice. Porque ustedes cuando salen a predicar, van a hablarles a los muertos en espíritu. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y tú vas a llevarle vida. Tú vas a llevarle un mensaje que lo va a transformar. Y eso no lo vas a hacer con tus palabras, no lo vas a hacer con tu oratoria, con tu persuasión. Eso solo lo hace el Espíritu Santo a través de ti. Y ese es el poder que hablamos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Entonces, el poder de Dios, hermano, no es para estar haciendo teatro, para estar haciendo laberinto, que tumbo, que voto, que hago descender esto, que oro del cielo, que convierto el agua en vino, como hacen muchos charlatanes sinvergüenzas ahí, y que la gente aplaude, que otros dicen, yo me he elevado, otro, yo he hecho, le he ganado a Jesucristo porque he hecho ahora 40, Jesucristo hizo 40 días, he hecho 41 días, que yo también he resucitado muerto, y toda una serie de cosas que atribuyen al Espíritu Santo. No, aquí estamos leyendo que el poder del Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que me sean testigos, para que prediquen la palabra de Dios, para que el Evangelio sea extendido por todos. Miren, volvamos a Hechos capítulo 1, y con esto ya acabamos. Aquí uno de sus discípulos le pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? O sea, ¿vas a cambiar esta situación política, esta situación que no está? Y él dice, mire lo que le dijo en el versículo 7. Y le dijo, no os toca a vosotros, sabéis los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí está lo interesante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos de Jehová. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última. Entonces, hermano, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo te da poder? ¿Ah? Para que haga plata, para que haga descender escarcha de oro, para que tumbe gente. No. La Biblia dice que el poder que nos ha investido Dios es para predicar el Evangelio, ser testigo de él. Porque esto es lo único que hace resucitar un muerto espiritual y le da vida. Esto es lo único que hace que un condenado al infierno se vaya al cielo. Esto es lo único que hace que una prostituta, que un homosexual, que un drogadicto, que un borracho pueda cambiar por el poder de Dios y ser transformado para irse a la presencia de Dios. Ese es el poder. Y no eres tú, sino el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Ese es el poder. Amén. ¿Alguna pregunta? Por aquí cerramos. Usted es maestra. Yo le dije que yo no quiero domarlos.
yo quiero enseñarles. El que doma es el que enseña a que todos digan sí, como el perrito, ¿no? Yo lo domo a mi perro, siéntate, échate, camina, tira, y dice, qué inteligente ese perrito. No es inteligente, está siendo domado. El enseñar no es así. El enseñar hay que ser crítico. Hay que ver si eso es verdad o no. Hay que preguntarse. Hay que preguntarse. Mire, nosotros se nos ha pasado por alto una pregunta que yo les iba a hacer a ustedes. Vamos a Juan capítulo 7. Hay una pregunta interesante, a ver, se lo voy a dejar para que ustedes la otra semana, a ver si lo pueden traer ya alguna. Juan capítulo 7, el verso 39 dice así, apunten ahí y lleven sobre esto para que la otra semana a ver si lo aclaramos. Dice así, esto dijo Jesús, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cuál es la contradicción acá? Nosotros estamos viendo el obrar del Espíritu Santo desde el cumplimiento de las profecías con Juan el Bautista, con el nacimiento de Jesús, con el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo está en todo. Sin embargo, Jesucristo va a decir aquí, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir porque, miren lo que dice la última parte, porque aún no había venido. ¿Cómo que no había venido el Espíritu Santo? ¿No estaba obrando? ¿Cómo es esto? A ver, hermana, ¿qué entiende usted ahí? ¿Qué dice hermana Rosita? Ya guardó usted ya. Daniel, tú que estás en la Universidad de Lima, o en la Ricardo Palma, ¿no? La Ricardo Palma. ¿Qué dice ahí la parte final? Porque aún no había ¿qué? ¿Pero había venido el Espíritu Santo o no había venido? Estamos viendo que toda la obra del Espíritu Santo desde el principio del Nuevo Testamento, pero aquí nuestro Señor Jesucristo dice, y el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Cómo es eso? Si estamos viendo que todo el Espíritu Santo está obrando, ¿cómo es que él dice? Porque el Espíritu Santo no había venido. Venía y se iba, pero cuando Jesucristo viene, ahí ya que el Espíritu está en cada uno de nosotros. O sea, a eso se refiere que el Espíritu Santo no había venido. Está bien, caramba, ya ves, muy, pero aquí específicamente cuando él está diciendo, el Espíritu Santo no había venido, como que está ausente, pero estamos viendo nosotros que desde el comienzo está el Espíritu Santo obrando. Ya, por ahí está la clave, es porque él todavía, ¿qué quiere decir eso? Bueno, espero su respuesta la próxima semana. Pero ya, váyanse con eso en la mente, ¿eh? Y es una buena pregunta, que nadie se lo ha hecho. Es una buena pregunta. Muy bien, vamos entonces a orar ya. Están abajo ya esperándonos. Y así esas preguntitas, se da cuenta cómo hay preguntas que uno dice, ¿qué? Hay más preguntas, hermano. Si ustedes traen más preguntas, nosotros aquí vamos a tratar de resolverlo y ayudar. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo,
Te damos las gracias, Señor, por lo bueno, lo grande y lo maravilloso que tú eres, Señor, en capacitarnos y enseñarnos a través de tu palabra y del Espíritu Santo que mora en nosotros, que entendamos y comprendamos esta gran verdad, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos, que ellos vivan en el poder del Espíritu Santo predicando y hablando de tu palabra. Que ellos puedan ser guiados por el Espíritu Santo, Señor, porque son hijos tuyos. Y que ellos, Señor, puedan vivir una vida en santidad guiada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalo con bien a sus hogares. Guárdalo de todo pecado, guárdalo del maligno, Señor. Ahora que estamos viviendo en una sociedad muy conflictiva y violenta, Señor, tú no nos dejarás ni nos desampararás. Creemos, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y nos pedimos de este lugar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga.